Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estáis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero que si queréis volver a disfrutar de esta maravillosa entrevista, podéis hacerlo en diferido desde nuestra multiplataforma. Y ahora sí que sí, sin esperar ni un segundo más, voy a presentaros a quien tengo el placer de acompañar hoy. Ella se llama María Jesús Garralda y por si acaso no tenéis todavía el gusto de conocerla, os la voy a presentar un poquito, aunque ya os voy adelantando que os va a encantar. Ella estudió Reiki, sanación por arquetipos, ataraxia y armonización con minerales, gemas y símbolos. Da formaciones y consultas privadas en Cábala, numerología pitagórica y mindfulness transpersonal. Y además hace tratamientos de ataraxia y limpieza energética. Y nos ha traído un tema maravilloso que se titula Mindfulness y Cábala. Transforma tu cotidianidad. Y ahora sí que sí, vamos a saludarla. ¿Qué tal, María Jesús? Un placer haber coincidido contigo. Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Y hola a todos. Los buenos días para los que estáis en un lugar, buenas tardes para los que estáis en otro y buenas noches también, ¿eh? Bueno, te agradecemos en el alma, María Jesús, que hayas venido a acompañarnos y a contarnos un poquito más acerca del mindfulness. Y bueno, vamos a empezar poquito a poco y vamos a ir introduciéndonos un poco en el tema. Yo lo primero que quiero que nos cuentes es qué es la meditación mindfulness. Bueno, la meditación forma parte de lo que es el mindfulness, porque mindfulness es una técnica que unos psiquiatras, concretamente John Kabat-Zinn, estudió con el Dalai Lama, que estuvo en Estados Unidos. Y entonces estuvieron experimentando con las personas que hacían meditación cotidianamente y descubrieron que estas personas en los hospitales se recuperaban antes. Y entonces diseñaron un sistema basado un poco en esta tradición oriental de la meditación y todos esos conceptos orientales del bienestar, y de la salud y a través de esto, lo que es la meditación. Y lo aplicaron de una forma para que fuera más, digamos, válido o más entendible para el mundo occidental. Y entonces lo denominaron mindfulness. Y el mindfulness no es otra cosa que estar atento y presente en cada momento, aceptando las cosas tal como son, sin pretender que sean de otra manera. Y siempre con un sentimiento y desde un sentimiento amable hacia nosotros mismos y hacia todo lo demás. Ese sentimiento es muy importante tenerlo porque muchas veces a nosotros mismos nos castigamos y el punto del equilibrio es ni castigarse ni tampoco autocomplacencia, ni la autoexigencia ni la autocomplacencia, sino llegar a descubrir en nosotros esos aspectos tensionados que nos hacen sufrir. Bueno, ¿y cuáles dirías que son los beneficios de realizar esta práctica? Hombre, los beneficios son muchísimos. Por ejemplo, en el mundo que vivimos, que es de correr para aquí, correr para allá, supone liberarse del estrés. Claro, para liberarse del estrés hay que practicarlo, claro, porque si no, pues no sirve. Y luego, claro, produce una calma mental, con la cual nosotros podemos tener más claridad. Porque nosotros, el problema que tenemos en el mundo occidental es que tenemos un charloteo mental continuado. O sea, la mente no para. Es tra, 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 tra. Y claro, eso desgasta muchísimo, pero a nivel energético también nos consume la energía. Y entonces, pues tener esta práctica nos ayuda también a tener mayor claridad para trabajar, para razonar, y luego también, muy importante, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Porque curiosamente, nosotros, la mayoría de la gente, somos unos desconocidos hacia nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que claro, nosotros, eh, las cosas buenas que tenemos en la vida y nuestros aspectos más positivos, pues encantados con ellos. Pero ¿qué pasa con los que no están tan bonitos para nosotros, o que los consideramos feos o negativos?
los ocultamos, los escondemos. Y claro, eso que nos ocasiona no conocernos. Y es precisamente todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a esos aspectos, digamos, que podemos llamarles defectos psicológicos. ¿Para qué? Para poderlos sanar, porque en definitiva están ahí en nosotros para sacarlos a la luz y aprender de ellos. ¿Eh? Y este tipo de técnica, lo que nos ayuda es, claro, conforme vamos interiorizando y vamos analizando todo un montón de temas que vamos analizando, y pues vamos comprendiéndonos más y aceptándonos más. ¿Eh? Y desde esa aceptación es cuando surge, digamos, es como el ejemplo que observamos y vemos al ladrón que nos roba. ¿Eh? Porque claro, imagínate que tienes en casa una persona que te roba y no sabe quién es. En el momento que tú lo detectas y de ahí te pille, ¿eh? Pues con esto es lo mismo, ya te pille en esto. Y lo miramos atentamente, pero con un sentimiento amable, para reconocerlo y trabajarlo. ¿Eh? Bueno, yo creo que nos has convencido a todos, María Jesús, así que quiero que nos digas cómo nos sugieres, cómo podrías sugerirnos iniciarnos en esta práctica, en este camino. Pues mira, yo siempre sugiero que al principio eh, mm, tengamos a alguien que nos guíe. Porque claro, al principio solos parece una cosa sencilla, ¿no? Pero claro, como estamos acostumbrados a que la mente haga lo que le dé la gana, ponerla, meterla en cintura no es sencillo. Porque quería decir que me parece que no he comentado que, claro, esta técnica de mindfulness y meditación consiste en hablar sobre algún aspecto, puede ser el estrés, hablamos también del corazón, todas sus manifestaciones del cerebro, digamos, aprender a sentirnos a nosotros, cantidad de temas que se tratan, y luego hacemos una meditación. Casi siempre esa meditación está relacionada con el tema que hemos tratado. ¿Eh? Pero en esa meditación siempre también aprendemos, y yo al principio, claro, con las personas principiantes, las suelo dirigir más para que no se distraigan, porque el final, el secreto final de la meditación es ese silencio mental e interior para calmarnos, relajarnos. Pero claro, al principio, perdón, si estamos acostumbrados a que la mente esté todo el día pensando y pararla es muy difícil. Y no se trata tampoco tanto como pararla, sino también observarla. ¿Qué acontece en mí cuando yo me paro en silencio y observo? Y me observo. ¿Sí? Al principio digo, estoy como una cabra, porque la cabeza, tum, 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 tum. Pero es bonito conocerlo, porque nosotros no somos conscientes en ese silencio lo que acontece. Y claro, y a medida que vamos practicando, vamos cada vez consiguiendo esos silencios interiores, que son profundamente sanadores y reveladores. Son reveladores porque abrimos nuestra conciencia incluso a planos superiores de conciencia, que es precioso también. O Bueno, sea, eso, cada uno se puede quedar en el nivel que quiera. O sea, esto es una transformación, un aprendizaje profundo, y la persona que sea atea es válido igualmente, porque se quedará en ese aspecto que a ella le llene y le llegue. Y la persona que sea creyente, que crea en una trascendencia, podrá profundizar muchísimo más en ese aspecto y llegar a muchísimo más a conceptos trascendentales que también están en nosotros. a mí me gustaría saber, María Jesús, cómo podemos aplicar entonces esto a nuestra vida cotidiana mm, para ayudarnos, ¿no? Un poco a vivir en una alegría y en una paz y en una armonía que sea maravillosa, ¿no? Claro, eso es lo que todos pretendemos, ser más felices. Pues aquí lo único que hacemos, como todo en esta vida, es la práctica. Es como si tú dices, ay, me encuentro un poco de baja forma, me encuentro como flojucha, voy a hacer gimnasia. Ay, pero ¿cómo voy a conseguir ponerme más fuerte y más tonificada? Pues yendo al gimnasio. Todo, hombre, si no puedes todos los días, no, pero por lo menos varios días a semana con una disciplina.
porque en esta vida todo se consigue con la disciplina, si no, nada es imposible. ¿Qué consigues con cualquier negocio que tú quieras emprender en tu vida, cualquier cosa? ¿Cómo lo consigues? Con una disciplina y una constancia. Pues esto es lo mismo. Aquí lo tenemos que tener una disciplina y una constancia. Y al principio, claro, yo es lo que siempre digo, tienes que dejarte guiar por una persona que sepa y que te guíe. Y luego tú ya podrás despegar y decidir, pues, cómo quieres ya continuar, ¿no? O sola o metiéndote en un grupo. Hay muchas posibilidades. Pero lo que sí siempre aconsejo es que al principio sea guiado, porque si no nos perdemos. ¿Y sabes lo que pasa? Que claro, es como si tú vas, el ejemplo, al gimnasio y el primer día te pegan una paliza de muerte, no vuelves, estás muerto. ¿Eh? Entonces tiene que ser paulatino y poco a poco y te tiene que ir tú mismo, porque tú imagínate, ponte en silencio y te pones en silencio y lo que quieres es salir corriendo. Es lo que ocurre al principio. Dices, bueno, ese silencio, qué aburrimiento, ¿y ahora qué? Y venga a pensar cosas y se me viene a la cabeza y otra y otra. Al cabo de 10 minutos digo, mira, me largo. Claro, entonces eso solo es muy difícil porque ahí es como cuando la mayoría de las veces, digamos, se raja la gente cuando lo hace solo, por este motivo que te cuento. Necesitas un entrenamiento paulatino, como en un gimnasio, que un instructor te puede ir poco a poco dando unas instrucciones para que tú ni te agotes y puedas ir seguir, digamos, yendo, ¿no? ¿Y en qué aspectos de nuestra vida vamos a ver reflejados los resultados de esto? Hombre, pues mira, primero, vamos a nosotros a tener, digamos, digamos, estos minutos de interiorizar, de conocernos, lo que conseguimos es una mayor ecuanimidad. Y claro, todo lo que aprendamos nosotros desde nuestro interior, con las charlas, con el conocimiento, entonces vamos a empezar a ser más ecuánimes, más tolerantes. Y eso es fundamental, porque si tú no eres capaz de estar en paz ni en ecuanimidad y estás todo el día rebotado para arriba y para abajo, es difícil que puedas, digamos, poner en práctica esto. Y luego también lo que decía al principio, conseguir un control sobre ti mismo, muchísimo más, porque claro, como decía antes, ya has visto al ladrón que te roba, ya has visto lo que te quita a ti la paz, ya has visto lo que a ti te da problemas de ti misma, de tus defectos. Y en el momento de que tú los abordas con esta conciencia, claro, se suavizan. Te das cuenta que nosotros estamos viviendo en la dimensión del ego. ¿Eh? Yo siempre digo en la vida, hay dos caminos, el del amor y el del ego. Pero nosotros nunca nos vamos a desprender de todo del ego, porque el ego forma parte de nosotros. Pero claro, el ego, digamos, como defecto psicológico, ahí están todos nuestros defectos metidos, ¿eh? Porque hay todo tipo de egos, que ahora no lo voy a contar, porque se lo cuento en la charla, que es un poco largo, muy interesante. Y entonces, claro, nosotros empezamos a ver todas esas facetas de nosotros mismos que nos hacen daño. ¿Y qué pasa? Que las empezamos a suavizar, ya las conocemos. Con lo cual que vivimos una vida más plena. Porque si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si la mente hace con nosotros lo que le da la gana todo el día, nosotros no tenemos herramientas para poder ser felices. Porque somos, digamos, víctimas de lo que la mente le dé la gana, de lo que es pensamientos y sentimientos, porque claro, los pensamientos se convierten en sentimientos y en emociones. Entonces sentimos luego lo que pensamos. Y entonces son emociones que están distorsionadas, que están desequilibradas y nos hacen sufrir. En el momento que nosotros vamos poniendo en orden toda esta secuencia, ¿qué tenemos? Pues vamos a vivir una vida más plena, con más satisfacción y sobre todo una cosa importantísima, con más paz. Porque yo siempre digo, si no se tiene paz, no se tiene nada. Tenemos un revoltijo, que pasamos momentos agradables, pero la vida nuestra es un revoltijo de emociones, de pensamientos, de acciones. Y entonces aquí, en la meditación, lo que tratamos también es, y aprender también desde las conferencias o de las charlas, a también manejarnos en el modo ser, en vez de hacer. Porque la vida nuestra transcurre hacer, 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 y correr, correr y hacer. ¿Y qué pasa? Que cuando nos encontramos solos,
Cuando nosotros mismos nos aburrimos muchísimo y tenemos que salir corriendo, entretenernos de cualquier manera, poner la televisión, hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque no podemos estar en silencio con nosotros mismos, porque nadie nos lo ha enseñado. Esta es una práctica que yo la considero trascendental porque yo creo que se debía de hasta enseñar en los colegios. Y yo creo que pronto, más que tarde, se hará. Pues esperemos que sí, porque la verdad que estar con uno mismo no es tan malo como parece. Bueno, durante esta primera mitad de la entrevista hemos hablado acerca del mindfulness, pero también aquí en el título nos mencionas la cábala. ¿Cómo relacionamos el mindfulness con la cábala? Bueno, la cábala es un aspecto distinto, porque la cábala, yo lo estudié la cábala, llamamos psicoterapéutica. La cábala viene de un conocimiento de los esenios y los judíos, ¿eh? Y es un conocimiento muy profundo que se pasa la vida estudiando. Yo no. Hay una, digamos, una derivación de la cábala más, digamos, práctica y que estudia, porque la cábala estudia el árbol de la vida, ¿eh? El árbol de la vida nos muestra los senderos que nosotros venimos a recorrer. Eso no lo hablo un poco más y por encima para que no sea muy largo. Y luego nos enseña, y claro, nos enseña el árbol de la vida, los senderos que venimos a recoger, cuáles son nuestras tareas, en qué aspectos nosotros no tenemos ciertos temas aprendidos, ¿eh? Los traemos, cuando un tema no lo tenemos aprendido, lo traemos en tensión. Pero fijaos una cosa que yo digo que es muy bonita. Esa tensión y ese tema no aprendido es nuestro maestro o nuestros maestros. ¿Por qué? Porque nos enseñan eso que nosotros venimos a aprender. Pero muchas veces nos rebelamos contra nuestros defectos o con nuestros aspectos negativos y es todo lo contrario. Digamos como apoyo o sí, como apoyo y como para mayor conocimiento, la cábala nos explica muchas cosas también acerca de nuestro ser. Y luego estudiamos el árbol de la vida, nuestra estructura energética en este plano, y luego también esos aspectos kármicos, ¿no? Bueno, el karma hay gente que no cree en él, otros que sí, pues el karma es la ley de la causa y del efecto. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Y desvelarnos cuáles son esos aspectos kármicos que nosotros traemos, que tenemos en nuestra alma, pues también nos enseñan mucho acerca de nosotros mismos. Y sirve como complemento, por ejemplo, para cuando se quiere hacer una consultoría en mindfulness y meditación, aportar este conocimiento cabalístico es fabuloso. A mí personalmente me ayudó muchísimo. Yo cuando estudié la cábala, el profesor nos ponía de ejemplos a los estudiantes, ¿no? Nos decía, bueno, vamos a estudiar este aspecto. Aquí, que yo dije, bueno, yo me ponía en una ocasión y de repente me empezó a decir unas cosas acerca de mí, Sandra, yo digo, yo soy esa, no me conocía. Entonces a mí me fue tan revelador porque la palabra cábala significa recepción, es un camino de revelación. Entonces es muy importante como complemento a estas prácticas y a estos conocimientos que es el mindfulness, ¿no? Y la meditación. Bueno, pues a mí me gustaría, igual que tu profesor te ponía esos ejemplos, a mí me gustaría que nos pusieras algún ejemplo para cerrar esta entrevista, que nos pusieras algún ejemplo de algún paciente o tuyo propio, no nos importa cuál, con un ejemplo nos basta, para ver cómo funciona y cómo nos puede ayudar esto en nuestra vida, en nuestro día a día. Bueno, yo tengo una paciente que lleva muchísimos años conmigo, porque yo, aparte bueno, en las sesiones que hacemos semanales, que luego las explicaré un poquito, entonces a mí me decía, dice, mira, María Jesús, yo tengo un cambio tan grande en la vida. Digo, sí, cuéntame, porque me gusta saber, claro. Dice, pues mira, yo ahora me tomo las cosas de otra manera. Porque claro, ahora como observo las cosas con esa ecuanimidad y con esa aceptación, a mí me ha cambiado muchísimo la percepción de todo, de cómo yo me comporto individualmente y cómo yo me relaciono con los demás y cómo los demás ya no me afectan a mí tanto sus respuestas, porque veo que es su problema, no es el mío. Entonces, aprendemos muchísimas cosas, entre otras, por ejemplo, que eso es una cosa
clásica, compararse todo el día. Para yo tener una identidad, me tengo que comparar con alguien para ver quién soy. No, tú no te tienes que comparar con nadie. Tú tienes que aceptar que las personas son como son y no vas a poderlas cambiar. Pero claro, a ti te ofenden, te hacen daño en momentos dados, pues tú no caigas en ese error también, en la pelea, en la lucha. A veces caemos porque somos humanos. Eso no quiere decir que porque aprendamos ahora una serie de técnicas de mindfulness, porque el mindfulness no vayamos ya a cometer ningún error, no, sería maravilloso. Los vamos a cometer, pero los vamos a cometer y vamos a tener una conciencia y va a decir, tú, decir, oh, por aquí no, ¿sabes? Aprendes a vivir con una conciencia, estar despierto. O sea, mindfulness en el fondo es estar despierto, despertar de este sueño que vivimos a veces inconsciente, ¿no? Es un trabajo de conciencia, de tomar conciencia de las cosas de la vida, sin comernos el tarro, porque entonces caemos sino simplemente cada día subiendo estos peldaños de conocimiento, de autoconocimiento, vamos adquiriendo pues, con nosotros mismos esta paz que aunque nos confundamos y nos caigamos, pero tenemos esta sensación de que tenemos unas herramientas, unos conocimientos que ya están ahí y ya me pertenecen, ¿sabes? Y me van a avisar, porque la conciencia, yo fui una vez a una conferencia de un indio, de un hindú, interesante, éramos Antón, ¿sí? Y nos contaba, dice, la conciencia es como la radio, y es como según pongas el volumen tú, si tú tienes la conciencia muy larga, tú bajas el volumen y no escuchas nada y no haces caso y haces lo que te y no te. Pero si tú empiezas a subir el volumen de la conciencia te empieza a hablar y te guía, te da los caminos, tienes información mucho más clara acerca de situaciones, en fin, todo esto. Bueno, pues yo creo que se ha entendido a la perfección, de verdad, María Jesús, porque te has explicado perfectamente. Y nos vamos a ir ahora ya prácticamente con las preguntitas del público, que ya hay por aquí unas cuantas. Pero antes quiero que, si acaso, no sé si se nos ha olvidado algo importante que comentar durante la entrevista. ¿Hay algo más que quieras decirnos antes que nos vayamos con las preguntas? Bueno, pues sí, me gustaría comentar, digamos, un poco el tipo de prácticas, así resumidísimamente. Yo hago una práctica semanal en la cual se puede apuntar la gente y, digamos, pueden durar el tiempo que dure. Hay gente que está 5 años, hay otros 3 meses, otros lo que sea, porque es una práctica que semana a semana, como ir al gimnasio, nos vamos y cada vez, aunque se trate al cabo de un tiempo el mismo tema, siempre es diferente porque siempre se aportan conocimientos y yo nunca estoy en el mismo punto, yo siempre tengo esa iniciativa de comentar cosas diferentes, ¿no? Y luego también hago cursos siempre a la medida en el sentido, porque no es lo mismo un curso dirigido a unos chicos jóvenes, a unas personas jóvenes, a otras personas adultas, o mezcla, o a lo mejor a empresas. Y entonces yo hago diseño, cursos para poderles y luego la duración también es un poco a la medida, pues cursos más intensivos y más cortos, cursos más largos, que pueden durar 2 o 3 meses. Entonces, bueno, yo me adapto en ese aspecto un poco a la necesidad de cada grupo. Y luego la cábala, bueno, hago también las sesiones individualizadas que se diferencian en las grupales, que claro, que ante una persona que tenga una dificultad, imagínate que no sea una enfermedad, ni que tenga que ir al psiquiatra, ni nada, sino simplemente que se topa con una situación que es como un poco persistente y no le hace ser feliz, le hace estar incómoda, pues entonces, claro, es mejor hacer unas sesiones individualizadas porque tratamos ese problema en particular porque claro, lo otro es más general, ¿no? Y luego ya como complemento, la cábala, yo lo que hago es pido unos datos y yo hago un estudio que luego a través de Zoom, porque yo trabajo prácticamente ahora todo a través de Zoom, pues luego yo ya lo comentamos y expongo pues todos los aspectos positivos, los aspectos que tienen tensión, qué ha venido a hacer a esta vida, cuál es su karma, en fin, un montón de detalles que ayudan a la persona pues a conocerse mejor y a poder tener esas herramientas para poder tener una vida más plena. Y en el fondo, si tienes paz
y más plenitud, eres más feliz. Totalmente de acuerdo con eso. Y quiero recordaros que tenéis las redes sociales de María Jesús abajo en la caja de descripción de YouTube para que podáis pinchar en el enlace y acceder directamente para contactar con ella. Bueno, María Jesús, y ahora sí que sí, nos vamos a ir con las preguntitas del público. Y vamos a empezar con Celia Navarrete. Ella nos escribe a través de YouTube y quiere saber ¿qué nombre de Dios se utiliza para la meditación en los negocios? ¿Qué nombre de Dios? No, a ver, en ese caso particular no se utiliza ningún nombre concreto para los negocios ni para nada. La palabra Dios es la palabra Dios. A lo mejor hay otras personas que le llaman Jehová, otros Alá, pero es Dios, ¿eh? No hay específicamente una palabra de Dios para el tema de los negocios, ¿no? Ah, no sé, yo desde luego particularmente cuando hago un trabajo, digamos, dirigido a empresas, prácticamente lo hago mucho más desde un punto de vista práctico y de nuestra vida cotidiana, más material. No es tan espiritual generalmente. Pero Muchísimas, vamos, si la gente así lo requiere, yo, por supuesto, que lo enfoco más espiritualmente. pues muchísimas gracias por esa respuesta y esperemos que les sirva muchísimo. Vamos a seguir con más preguntitas. Nos vamos con Erika Baez, que nos escribe a través de Facebook y lo hace desde México. Bueno, Celia también nos escribía desde México. Tenemos aquí a México bastante presente. Y quiere saber si nuestra mente se resiste al cambio de hábitos, cómo enfocarte sin desviarte del camino. No hace falta desviarse para nada del camino. El hábito lo hemos adquirido a base de una constancia y de una repetición. Pues nosotros con esa constancia y esa repetición, en lo contrario, vamos a crear también un hábito. Porque el cerebro es moldeable, está descubierto, es moldeable. Nosotros, donde ponemos la intención y donde ponemos nosotros un trabajo, la mente, digamos, se transforma y deja de ser el pasado que ha sido, ¿sabes? No sé si con eso le he respondido. Pues esperemos que sí, que les sirva muchísimo esa respuesta. Y seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Irma, que nos escribe a través de Facebook y lo hace desde Madrid. Ella quiere saber si la cábala sería entonces como un registro acásico. Bueno, tiene muchas connotaciones porque es una, digamos, tiene parecido, porque el registro clásico también te habla de ti, bueno, de muchas cosas profundas acerca de tu ser, pero digamos es otra herramienta diferente. Te aporta una serie de conocimientos, claro, de otras perspectivas, digamos, con otra herramienta, con otra perspectiva, con otros, digamos, pues eso, con otra herramienta concretamente, con lo que es el árbol de la vida, como he dicho, nuestra estructura energética que nos habla de nuestras tensiones que adquirimos que tenemos en esta vida, digamos, esos aspectos más retrógrados y también nos dice los que están iluminados, están en positivo. Y luego también, digamos, esas razones kármicas que llamamos, esos aspectos que nos han ocasionado un karma, que esa es la ley de la causa y el efecto, ¿no? Entonces, al estudiar y al ver toda esa amplitud del ser de la persona, pues es una ayuda muy grande. También los registros acásicos lo son, pero son distintas herramientas. Bueno, pues muchísimas gracias por esa aclaración y esperemos que le haya servido también muchísimo. Y seguimos con más preguntitas. Vamos con Mario Acosta. Mario nos pregunta a través de YouTube y lo hace también desde México. Tenemos hoy a México súper presente. Quiere saber cómo podemos ser conscientes de nuestro presente con la atención plena, pero quiere saber qué pasa luego. Tal vez se requiera de un entrenamiento de vaciado profundo del sistema de programas y patrones. Hombre, date cuenta, pues claro, de lo que se trata es esos patrones y esas conductas que muchas veces son aprendidas, no son nuestras, son creencias que nos han metido en la cabeza, claro, y nos han hecho una programación. En esta vida nosotros nos han dicho, tienes que ser de esta manera, la sociedad, la cultura, todo, y nos han hecho
tienes que comportarte así está bien a nivel educacional, pero actitudes en nuestra vida parece, y claro, a medida que nosotros, como decía en la charla, vamos profundizando y conociéndose a nosotros mismos, vamos empezando a recorrer un nuevo camino en nuestra vida. Y entonces, por supuesto, a medida que si nosotros cambiamos nuestra línea de pensamiento, cambiamos nuestros sentimientos y nuestras emociones y nos vamos convirtiendo en otra persona, siendo la misma, porque la línea de nuestras creencias va modificándose y ahí es donde empieza el cambio, a recorrer ese camino. Totalmente, pues muchísimas La gracias. intención es la que nos guía, intención. Y luego confiar, es muy importante, porque a veces ser excesivamente recriminativos con nosotros mismos, no voy a poder hacerlo, cuando no. Yo me pongo en el camino y confío, y tengo que caminar. Y no sabemos, yo no sé hasta dónde voy a llegar, pero tengo que caminar y a medida que voy cambiando cosas en mi vida, por supuesto que voy cambiando cosas en mi vida, que me van a hacer vivir una vida desde mayor conciencia, mayor autoconocimiento y vamos a ir también liberándonos de a veces de esas creencias opresivas que no son nuestras. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Esperemos que también le sirva Espero que muchísimo a sirva. Mario. ¿El qué, perdón? No, que espero que también que le haya servido. Sí. Esperemos que sí. Claro que sí, vamos con más preguntitas. Nos vamos ahora con Eli, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Perú. Quiere saber si el mindfulness nos puede ayudar a dormir mejor y a estar en paz y tranquilo ante los apegos y los miedos. Por supuesto, porque una de las cosas que tratamos en el mindfulness precisamente son los apegos y los miedos. Entonces, claro, vamos a profundizar muchísimo. Yo en eso es una cosa que profundizo muchísimo, porque el miedo está detrás del ego, está ahí metido. No voy a dar una charla sobre eso porque es un poco largo, pero que por supuesto que sí. En el momento que nosotros, fíjate, hay una cosa muy curiosa a la que le digo, ¿cómo se llama esta persona? Mike, ¿me has dicho? Eli, yo te diría que fíjate que yo tengo una persona que venía a las sesiones de mindfulness, me decía, fíjate, yo el día que vengo y practico el mindfulness duermo fenomenal, lo cual quiere decirse que, por supuesto, nosotros con la meditación, como decía en la charla, claro, nosotros lo que hacemos es relajarnos profundamente, al aquietar nuestra mente revoltosa que no para de pensar, pues nos relaja. Y nosotros sabemos muy bien que si nosotros nos relajamos, dormimos mejor. Eso es una consecuencia y la siguiente. ¿eh? Eso Totalmente. es nada, Eli. Esperemos que le sirva muchísimo también que, bueno, que pueda empezar a practicarlo. Vamos a seguir y vamos a seguir con Lucía, que nos escribe desde Twitter. Ella quiere saber por qué es tan importante conocernos a nosotros mismos. Buena pregunta. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, es como si tú estás con una persona que no la conoces nada. ¿Cómo tú puedes establecer una buena relación con ella si no la conoces? Es muy difícil. Entonces, si una persona se cierra en banda, no te cuenta nada, no te habla nada más que del tiempo, pues hablarás del tiempo, pero tú no puedes tener una relación íntima, ni fluida, ni de confianza, porque tú no sabes quién es. Si tú no sabes quién eres tú, ¿cómo te vas a relacionar bien contigo mismo? Lo que haces es una huida, pero la huida, al final, como decía Krishnamurti, podrás recorrer el mundo, pero tendrás que volver a ti, porque tú no puedes huir de tu sombra. ¿Entiendes? Eso es, por eso es tan trascendental el autoconocimiento, porque es tu sombra que te persigue, está ahí contigo. Entonces es mejor, no es que sea mejor, es que yo lo considero fundamental para poder tener paz. ¿Cómo vamos a tener paz? Si tú no te llevas bien contigo mismo, si tú no te soportas, si huyes de ti, ¿cómo vas a tener paz? Es muy difícil. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento, porque el autoconocimiento te va a producir esa sensación de plenitud. Es decir, yo sé quién soy, yo tengo las herramientas porque sé por dónde me aprieta el zapato.
y sé cómo tengo que corregirlo. Y eso te da una serenidad, una paz, un saber, una plenitud, en definitiva. Muchísimas gracias por esa respuesta. La verdad que era una pregunta que parece muy obvia, pero realmente no lo es. Así que te agradecemos muchísimo, Lucía, que hayas aportado esta pregunta. Seguimos con más preguntitas. Y vamos con una que se relaciona bastante y nos la hace José, que nos la hace desde Twitch y quiere saber cómo puede el mindfulness y la cábala ayudarnos a conocernos a fondo. Pues nos va a ayudar porque, como decía antes, nosotros con todo el caminar que vamos a ir realizando, pues vamos a ir tratando diferentes aspectos del ser, porque de lo que se trata es que vamos a ir tratando cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro corazón. Nuestro corazón es el gran olvidado, porque tiene una importancia enorme. El corazón es capaz de percibir las cosas antes de que ocurran. Hay cantidad de cosas, aspectos del corazón que nuestra, bueno, civilización o cultura no nos la ha contado, pero es muy importante. Entonces, claro, vamos a empezar a recorrer dónde nos aprieta el zapato, cómo funciona el ego, cómo. Entonces empezamos a conocer todos aspectos de nuestro cotidiano vivir, ya relacionándonos con los demás, con la vida, con el trabajo, con nosotros mismos, y vamos a empezar a profundizar, a profundizar, a profundizar en todos estos aspectos de nuestro conocimiento. Y la cábala, como decía antes, lo mismo. La cábala te va a dar una información bastante potente de, de ti mismo, de cómo eres tú, de qué aspectos positivos tienes, qué aspectos, digamos, mal aspectados o negativos te están, digamos, causando en tu vida problemas. Por eso es la importancia del autoconocimiento. Es fundamental. Y esto, y claro, tanto una cosa como otra, la meditación, precisamente lo que hacemos es esto, trabajarnos el autoconocimiento, tan fundamental. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. También seguimos con más preguntitas y nos vamos ahora con Ana, que nos pregunta también a través de Facebook. Y ella quiere saber cómo nos puede ayudar en mindfulness a aumentar nuestra claridad mental. Pues nos va a ayudar la claridad mental es con la práctica de la meditación. Porque como también he dicho, nuestra mente está muy poco entrenada. Nuestra mente nos dirige, nuestra mente nos piensa, porque no hemos observado que, que a veces está la mente pensando lo que le da la gana, sin nuestro permiso. Está haciendo lo que le da la gana, pensando lo que le da la gana. En cuanto nosotros empezamos a profundizar, empezamos a ver cómo funciona. Y claro, en esos momentos de ese silencio interior, nosotros lo que hacemos es precisamente calmar la mente. Entonces, aprendemos a cómo. Es la herramienta, de la meditación, es la herramienta que nos hace calmar la mente. ¿Y qué hace la mente cuando está calmada? Pues tener mayor claridad. Es como un vaso de agua. Tú imagínate que tienes un vaso de agua y hay tierra y cosas y hojas y tal, y tú lo tienes todo el día en movimiento, ¿eh? En movimiento. Tú no sabes lo que hay ahí dentro. No sabes si hay hojas, arena, está todo un remolino. Tú en cuanto, o un vaso de agua o una cosa un poco más amplia, tú en cuanto tú te serenas, tú aquietas tu mente, ¿qué pasa? Todo se posa. Entonces tú eres capaz de ver con claridad lo que acontece. ¿Qué hay? Pues lo mismo pasa con la meditación. Al calmar nuestra mente y nuestra agitación mental, ¿qué pasa? Que calmamos y vemos con más claridad las cuestiones de nuestra vida. Es curioso porque a mí me ocurre, empiezo a meditar y de repente me viene una idea, pero una idea, ¡pum!, que a lo mejor estaba hace y no salía estaba a lo mejor enredada con una idea. Y de repente estoy en el cambio y de repente me viene la claridad porque lo he dejado posar. Y al posarse, lo he visto claro. Así nos ayuda. Pues muchísimas gracias por todas esas respuestas. De verdad ha sido todo un placer acompañarte, María Jesús. Ya no nos da tiempo a seguir contestando más preguntitas, pero ya sabéis que me gusta animaros a que
todas las que se hayan quedado sin contestar o si surgen algunas nuevas, las dejéis en los comentarios de YouTube para que María Jesús pueda pasarse en un huequito que ella tenga a contestar todas vuestras dudas. Recordaros también que tenéis las redes sociales de María Jesús abajo en la caja de descripción para que podáis pinchar directamente en el enlace y contactar con ella. Y bueno, María Jesús, nuestro destino estaba unido porque teníamos que hacer el directo juntas. Yo estoy encantada, para mí ha sido todo un placer que el destino nos haya unido, así que agradecerte en el alma que hayas venido a acompañarnos, que es la primera vez que estás aquí, pero esperemos que no sea la última, y bueno, que nos sigas contando, que has dicho en muchas ocasiones, esto da para un tema muy largo, así que te invitamos a que vengas cuando quieras a contarnos un poquito más de esos temas, y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por habernos acompañado de parte de todo el equipo de Mindalia. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad. Yo encantadísima de la vida de poder repetir y aumentar y dar pues, los conocimientos que yo tengo, que yo he aprendido, que creo que son muy importantes, bueno, y transformadores para nuestra vida. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Y nada, que yo encantadísima de responderos todas vuestras cuestiones, todas vuestras preguntas que necesitéis. Me tenéis a vuestro servicio, vaya. Pues muchísimas gracias, de verdad, María Jesús. Todo un honor y todo un placer haber coincidido contigo. Y gracias también a todos los que nos estáis escuchando detrás de la pantalla. Recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Ya sabéis que sin vosotros no seríamos nada, así que por favor dejad un me gusta, compartid este contenido tan maravilloso y, como os he dicho antes, dejad vuestras preguntitas para que María Jesús pueda pasarse a contestarlas. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y bueno, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.